Buenas tardes, amados hermanos. En el día de hoy vamos a seguir con el Código de Amor tomo 1 para seguir con el estudio de las religiones. Y como estamos estudiando las religiones, saqué una tarea de la Biblia, porque realmente la Biblia tiene muchas cosas para nosotros los espiritistas que podemos entender y comprender por las leyes universales. Resulta que la reencarnación es una ley universal. Así muchos no crean en la reencarnación, pero es una ley. También es una ley la manifestación de los espíritus, ¿sí?, que se materializan. También eso se da por justicia. Entonces me encontré, hay en la Biblia varias partes. Una en Tobías, que voy a leer el párrafo pequeñito, pues lo que pertenece a esta charla. Y con también lo de Jacob, la lucha que Jacob tuvo con aquel espíritu antes de llegar a casa, cuando ya en el regreso a casa, es porque Dios le mandó una prueba. Y hubo un espíritu que luchó con él fuertemente, pero era un espíritu de luz. Pero Jacob le ganó. Lo cual no quiere decir que el otro espíritu de luz no sea de luz, no, él es un espíritu que lo mandaron a luchar con él porque son pruebas que la ley da a todos sus hijos. Entonces, vemos que en esa prueba Jacob salió cojo, ¿sí?, por la lucha tan tremenda que tuvo, porque era un espíritu fuerte y pues imagínense, la lucha fue tremenda. Pero bueno, de todas maneras quiero comparar estas cosas por una sencilla razón, amados hermanos. Los religiosos cristiano-católicos tienen la Biblia, la leen, pero no aceptan la reencarnación ni la materialización de los espíritus, porque desafortunadamente la religión prohibió el estudio del espiritismo, por lo cual los aberrados a la religión no aceptan estas cosas de la reencarnación y la manifestación de los espíritus, pero se da. Así ellos no acepten, la ley es la ley y la ley obra en todas partes, en todos los mundos y a cualquier momento. Entonces voy a leer aquí de la Biblia Tobías, versículo 12, capítulo 12, versículo 13. Cuando sin pereza te levantabas y dejabas de comer para ir a sepultarlos, no se me ocultaba esa buena obra. Antes estaba yo. Por eso me envió Dios a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentamos las oraciones de los justos y tienen entrada ante la majestad del santo. Los 12 quedaron turbados y cayeron sobre su rostro
llenos de temor. Él les dijo: no temáis, la paz sea con vosotros. Bendecid a Dios siempre, pues no he venido por mi voluntad, sino por la de Dios, porque lo que a Él debéis bendecir, porque lo que a Él debéis bendecir siempre. Todos los días hacía ver de vos, perdón, todos los días me hacía ver de vosotros y comía ni bebía. Lo que vosotros veíais era una apariencia. Ahora alabad a Dios, que yo me subo al que me envió, y poned por escrito todo lo sucedido. Entonces ahí los hermanos leerán la vida de Tobías. Este libro es muy bonito porque fue una historia muy linda que le sucedió a Tobías. Pero yo pienso que Tobías también era un misionero, porque le mandó, el Creador le mandó la ayuda directa del maestro Rafael. Bueno, como haya sido, pero lo cierto es que en la Biblia muchas partes está la manifestación de los espíritus. Y en lo de Jacob ya hemos hablado de eso, es que a la llegada, cuando él se regresa a casa con sus hijos y sus esposas, entonces sale al encuentro de Esaú. Pero antes de encontrarse con Esaú fue que tuvo la lucha con el espíritu. Y forzó fuertemente, de lo cual quedó cojo. Pero entonces yo hago esta lectura de la Biblia, es para que nos demos cuenta que los hermanos que son católicos, cristianos católicos, entiendan y comprendan que la manifestación de los espíritus es una ley. A cualquiera se le puede presentar se presenta un espíritu y se materializa. Eso ha sucedido. Entonces, bueno, yo digo que lo importante es estudiar y analizar. Y el estudio de las religiones, pues es un estudio que hay que hacerlo en realidad, porque para uno darse cuenta a dónde está pisando, en qué religión está. Por eso yo en una época decía que nosotros, antes que nosotros no nos debían de meter a una o a la otra, porque son nuestros padres que si son católicos nos llevan a la pila, si son los evangélicos también los bautizan de otra forma, pero también en un río o lo que sea. Esas son cosas que el bautismo no existió. En realidad eran las abluciones que habían en aquella época cuando Juan y Jesús todos se iban a bañar al río porque pensaban que bañándose se les quitaban los pecados. Eran abluciones que habían para la limpieza corporal y ellos pensaban que de ahí venía también la limpieza espiritual porque pensaban que los pecados le eran perdonados. Entonces, el bautismo no existió. El Maestro Jesús de Nazaret es una falsedad que digan que él fue bautizado. Entonces, por eso es que realmente nosotros, como no conocemos la vida real, ¿sí?, de los maestros, entonces, por lo menos la vida del Maestro Jesús lo hicieron nacer a través de haber sido engendrado a través de una paloma, o sea que José no es su padre. Todas esas suciedades que nos enseñó la religión nos dio mucha ignorancia, porque no entendíamos y no comprendíamos la vida del Maestro Jesús de Nazaret, pero hoy día ya la entendemos y la comprendemos
saber que él fue un hombre como todos los hombres. Él fue engendrado por su propio padre José y su madre María a través del sexo. Él no es Dios, es un hijo del Creador como nosotros, es uno de nuestros hermanos mayores. El Maestro Jesús es nuestro hermano, no es Dios. Todo aquello fue una ignorancia de la religión, pero ellos realmente, los que manejaban en aquella época, ellos supieron hacerlo porque sabían que embruteciendo a la humanidad podían esclavizarla, y así fue que nos esclavizaron y hicieron todo lo que quisieron. Entonces, es muy bonito. A mí me gusta realmente conocer la vida de los maestros. De lleno no la conocemos ahora, pero yo pienso que ya cuando la comuna esté en furor, en plena comuna, cuando estemos en plena comuna, yo creo que vamos a conocer muchas cosas que hoy no son vedadas. Y hoy, el capítulo de hoy es comprobación por sus hechos. Todas las religiones llamadas positivas tienen una página negra y de sangre, ocasionada por la concupiscencia y supremacía. Todas han tenido y tienen en sus códigos, pero solo en letra, el principio salvador del alma humana. Pero esto solo para aprovecharlo como defensa de la supremacía de los sacerdotes, que en todas las religiones se han llamado ministros de Dios, cosa que el Padre no ha concedido a nadie, porque Él no tiene hijos privilegiados. En todas las religiones, el objeto de sus ministros ha sido y es el dominio de los demás. Librarse ellos del trabajo y rebajar a la mujer quitándole todo derecho, no dejándole más que el de ser madre, y esto con desprecio, convirtiéndolo así en bestia destinada al placer. Pues mire, que en la Biblia está que la mujer queda, dicen que es inmunda, después de que da a luz a un hijo y que se tiene que purificar por 40 días. Cuando la ley de procreación es la ley más santa que existe. Y nosotras las mujeres somos el arca santa porque en nuestro vientre están haciendo los espíritus su cuerpo para poder encarnar. Eso lo hacemos todos. Pero que realmente, pues también la religión nos había quitado ese derecho de investigar. Pero hoy día ya lo sabemos. En todas las religiones fue y es su arma principal la ignorancia de la mujer y el error de los hombres, haciéndolos partícipes los sacerdotes del falso conocimiento de la inferioridad de la mujer, la que para conseguir algo de sus tiranos tenían y tienen que humillarse presentando al mismo tiempo sus encantos y sus hijos, e invocando el nombre del Señor. Esto siendo joven y bella, que no tienen grandes atractivos y siendo ya, no digo vieja, sino en la edad madura, esta debe recluirse al olvido, al encierro dentro de sí misma, al no ser. En todas las religiones fue y es el acaparamiento
de las riquezas sin producirlas, su móvil y su fin, porque con ellas se imponían a los reyes y se mutilaban unas a otras religiones, porque una vez disfrazado al hombre, se acometieron como fieras y se destruían, llevando sus riquezas y siempre un botín de esclavas, mujeres jóvenes y hombres robustos, viejos y niños de ambos sexos, cuando no eran pasados al cuchillo, eran abandonados a la mayor miseria, que aún por dichosos se podían tener los sacrificados, que acababan sus sufrimientos en un momento de horror. Vea cómo conocemos cosas que nosotros no sabíamos. Todo lo que ha hecho la religión a la humanidad la ha esclavizado en todas formas y la han obligado. Aquí vea lo que habla el maestro. Vuelvo a leer para que tengamos presente eso. Cuando no eran pasados a cuchillo, eran abandonados a la mayor miseria y aún por dichosos se podían tener los sacrificados, que acababan sus sufrimientos en un momento de horror. O sea que la religión hacía con la humanidad lo que quería. A los niños y a los viejos los mataban. Si no los dejaban abandonados, los desgollaban. Eso es algo terrible. Por eso las religiones son causantes o deudoras de muchas vidas. Eso es algo espantoso. Todo esto debió acabar en el tiempo que fue dictada la ley de Moisés, en que el Padre ya tomó parte descubierta hasta por letras en las cosas de sus hijos, que habían prometido reconocerlo y confesar al tomar posesión de la tierra, pero que no habían cumplido porque encontraron goce en la carne y de la cual habían hecho un Dios, que también les hubiera llevado al verdadero Dios, a no haber habido sacerdotes que sembraran odio entre unas y otras religiones y entre la mujer y el hombre. Démonos cuenta, amados hermanos, lo que ha hecho la religión, las religiones, unas con otras. Entonces nos damos cuenta de que lo más terrible en realidad es ser uno fanático de una religión y no estudiar, no analizar las cosas. Porque yo pertenecía a la católica, pero no. Gracias a la ley, a mi guía y protector que me ayudaron a salir de ese oscurantismo. Pero el Padre, por sus hijos de progreso, ha ido refundiendo todas las religiones y fusionándolas en el menor número posible, no existiendo en la actualidad más que dos que tengan preponderancia, que son el budismo y el cristianismo, porque aunque hay otras muchas, son racimos de las mismas uvas y bajo diferentes formas obran igual. Lo que vemos ahorita en muchos grupos religiosos y todos se basan en la Biblia.
y de la Biblia no salen. Dicen que es el único libro sagrado. Cuando sabemos que Constantino mistificó, es decir, cambió las cosas, cambió los escritos de las Sagradas Escrituras de los que conocían. Y bueno, ya de pronto para el otro video, si me acuerdo, pues busco una economía, que es la economía universal. De las 24 economías está la economía universal, donde habla de la mistificación de la Biblia. O sea que la Biblia nosotros no la conocemos. Como la escribieron los profetas y mesías, no la conocemos. Entonces, valga la pena decir que la Biblia no vale 5. Tiene muchas cosas para estudiarle, pero que sea un libro santo, no. Entonces, más de estas dos, el budismo tiene el principio sano que dejó Adán y escribió Seth. Ese principio es el principio de amor, de libertad, de justicia. Y se describió sobre la beneficencia. Así que el diezmo no existe. Eso se lo inventaron los religiosos. El diezmo no existe. Seth nos dio la beneficencia, que es que nosotros nos podemos beneficiar los unos a los otros. Y en una época, por lo menos yo en Bogotá, yo conocí que habían asilos para hermanos desviados mentales y decían que eso era del gobierno. Eso lo pagaba la beneficencia de todos los impuestos que se pagan, pero eso lo han ido quitando poco a poco y ya hoy día no se encuentra nada. Lo que se paga para la beneficencia, quién sabe qué harán ese dinero, porque eso lo cobran. Bueno, en todo caso, aquí tenemos que el diezmo no existe. Existe la beneficencia para beneficiarnos los unos a nosotros, ayudarnos. Y que una persona pudiente que tenga, por lo menos hoy día que hay tanto, por lo menos aquí en Colombia hay un par de millonarios, pero no ayudan al pueblo. Era de que hicieran casas para tantas personas que no tienen y ayudaran verdaderamente a familias, madres que luchan por trabajar y con sus hijos sufren porque hasta los niños se enferman, se desnutren, porque no tienen quien les atienda a sus hijos. Pero no, el dinero lo tienen ahí guardado, convertido en lingotes de oro. Y bueno, la madre naturaleza sabrá qué va a hacer con todo ese oro que hay en los bancos, en el Vaticano y en todas partes. Entonces, ¿a dónde irá a ir? ¿A qué mundo irá a ir ese oro? ¿A qué profundidades? Cuando se llegue el cataclismo del nacimiento de la nueva luna. Bueno, entonces seguimos, pero envuelto en la barbarie primitiva de los sacerdotes que llevan su culto a lo más grotesco e irracional. El cristianismo tiene aquel mismo principio bajo la ley escrita por Moisés, pero con todas las leyes de sacerdotes y reyes de aquel periodo que la anulan por completo. Llevan también, pero del todo, corrompidas las manifestaciones de Jesús, envolviéndolas en dogmas y misterios alrededor del Cristo que Jesús venía a derribar
y derribó moralmente. Basta que lo resucitaron los sacerdotes, hasta que lo resucitaron los sacerdotes en el siglo IV de esta era apócrifa, con el engaño a todas las demás religiones que facilitaron sus textos y aún firmaron la alianza con un deseo inspirado por los espíritus de progreso de unificar todas a una sola doctrina en la base de Jesús, que se conocía en conjunto en toda la tierra, hasta en la del budismo en la India, donde ha llegado Tomás, donde la llevó Tomás. Constantino pidió a todas las religiones de aquella época que existían, a las más grandes que habían 7 religiones. Entonces, todas las religiones querían la unificación a una sola religión, pero ellos sabían y conocían el principio santo y lo que Jesús había proclamado. Entonces, todas estas 7 religiones le dieron pasaron sus papeles, sus documentos que tenían, se los pasaron a Constantino para unificar la unificación a una sola religión. Pero resulta que Constantino recogió todo eso y luego se negó, o sea, no cumplió con lo dicho a las religiones. Entonces él cogió todo y todos los sacramentos, todo lo que tiene la religión católica es tomado de las otras religiones. La religión católica no fundó nada propio, sino todo lo que tenían las otras, ella los acogió. Y luego más tarde, pues, la desgracia de que le colocaron al Maestro Jesús el sobrenombre de Cristo. Entonces, eso también, pues, bueno, yo no sé ese hermano a dónde andará, pero ojalá, Dios mío, porque eso es algo muy tremendo, que la humanidad nos torció a todos, porque a todos nos dieron las mismas mentiras y todos fuimos, bueno, nos dejamos creer, pero que hoy, a la luz de la razón, debemos de tomar un camino diferente para que los hermanos dejen de odiarse, de matarse. Y bueno, realmente el hombre es el que tiene que terminar la guerra. El hombre la empezó y el hombre la ha de terminar. Entonces, no sé cómo estarán planeando o qué sucederán otras cosas por allá, porque realmente uno no está viendo por allá solo lo que sale en noticias, y las noticias pueden decir lo que no es. Entonces, yo por lo menos no confío en lo que digan. Por lo menos han estado hablando la mayoría mal del presidente de Rusia, de Putin. Pero a mí me da la impresión de que ese hombre es un buen hombre. Y bueno, yo no pienso que él haga todas esas atrocidades que dice. Pero para eso es este estudio, para que nosotros analicemos
para que miremos y ayudemos en pensamiento. Nuestro pensamiento sabe a dónde va porque somos espíritus, y en espíritu sí, nosotros investigamos en espíritu. Yo he podido, digamos, investigar muchas cosas en espíritu, pero mi materia no lo sabe. Pero yo como espíritu sí, porque me desdoblo y voy a muchas partes. Podemos entender, ¿sí? Cuando nos desdoblamos, porque estamos aquí en este planeta y Rusia pertenece a este planeta, pues entonces podemos ir a investigar. Muchos en el espacio estaremos investigando las cosas, porque eso nos compete a nosotros, como espíritus y como hombres, como seres humanos. Bueno, de todas maneras, han habido muchas cosas, pero que sí realmente yo digo que este estudio es muy lindo porque nos descubre muchas cosas. Pero también es muy triste porque las personas, todos estos hermanos que obran tan mal, pues sabemos que la ley cobra muy duro. Entonces, pues bueno, ojalá que tengamos un final, que todo, la ley obra, y a través de esa obra que hace la ley, los espíritus obran, porque somos regidos por ese gobierno, el espiritismo. Entonces yo dejo esto por aquí, mis amados hermanos, y espero, me disculpan por estas charlas, pero es que realmente tenemos que estudiar y analizarlas para comparar y pisar en terreno seguro, ¿sí? Porque esa es la lucha de salir del cuento y para entrar en una realidad. Muchísimas gracias, amados hermanos, y hasta otra oportunidad. Abrazos, felicidades.